Muy bien, Edwin, cuéntame y bueno, cuéntale a la persona que te está viendo cómo estabas, sí, cómo estabas en el momento antes de empezar a trabajar juntos. Cuéntame. Pues yo estaba de vacaciones y esto en verano, de vacaciones y no tenía acceso a hacer deporte en su momento porque, bueno, estaba fuera. Pero notaba que llevaba arrastrando desde hace un tiempo mm, una lesión de hombro, del hombro derecho. ¿Cuánto tiempo? Para que la gente, o sea, la persona que nos esté viendo tenga un poco el contexto de cuánto tiempo más o menos llevabas arrastrando Tiempo molestias. completo 2 años, pero en donde su pico de intensidad fue como en los 3 meses antes de hablar contigo. Mm. Y en su momento, cuando no estaba haciendo deporte, sentí que tenía que tratar esto de alguna manera para cuando yo pudiese volver, pues dar el 100% de mí, porque de cierta manera me estaba impidiendo. ¿Y de qué manera te impedía? O sea, ¿cómo lo notabas tú que te estaba lastrando o impidiendo? Pues en dar intensidad tanto en hacer ejercicios de pesas o de gimnasio y tanto en el tatami, cuando entreno artes marciales y demás. Ok, o sea, tú en el tatami también lo notabas. ¿De qué manera, por ejemplo, en el tatami tú notabas que no, a lo mejor no podías dar tanto de ti? Realizar algunas técnicas. Mm, sí, definitivamente eso. Y al aplicar fuerza, bueno, una lucha es bastante impredecible, un poco caótica. Tienes que utilizar tu fuerza de muchas maneras. Entonces, eso también me lastraba o me impedía, no sé, incluso tenía que cambiar mis maneras de luchar Hostia. para poder, pues, entrenar. Y en las pesas sobre todo me molestaba en los empujes. Es donde me causaba más dolor. Y apartando esas dos cosas, el mayor problema era cuando ya estaba fuera del gimnasio en casa, que estuviese ahí el dolor y no estaba yo muy cómodo. Claro, o sea, entiendo que era una molestia que también se te quedaba contigo, te acompañaba, ¿no? El resto del día, entiendo. Sí, Del 0 al 10, para tener un poco de contexto ahí, ¿a cuánto estaba esa molestia? Sobre todo, pues antes, ¿no? Si 0 es nada, ¿no? Y 10 es como el peor dolor que hayas sentido, ¿dónde estabas ahí? pues bueno, podría ir variando, pero en general entre un 3 y un 4. 3 y un 4. Lo que pasa que lo que me comentas es que era, a pesar de que fuera más así hacia el 3 4, era como más constante, ¿no? Entiendo que, Sí, eso era lo peor. claro. O sea, no era el hecho de la intensidad, ¿no? Era más el hecho de que constantemente, ¿no? Sí, no, aunque fuese, es como si fuese un recordatorio Claro, continuo y es muy molesto. Era total. Y que eres joven, porque al final, ¿qué edad tienes ahora, Edwin? 18 y dentro de un mes y poco, Estás ahí, 19. ahí, ¿eh? Y claro, tú te veías, dices, hostia, soy joven, ¿no? ¿O cuál era tu pensamiento ahí? ¿Qué te venía a la mente cuando tú estabas con esa molestia constante, ibas a jiu-jitsu, no podías entrenar como a ti te gustaba, ¿no? Pelear, hacer según qué técnicas, gimnasio, los empujes, luego lo arrastrabas a casa. ¿Qué pasaba ahí dentro de tu mente? ¿Qué pensamientos se te venían? A mí me da un poco de rabia porque yo estaba haciendo mi propia investigación por internet con diferentes ejercicios y bueno, no estaba nada, era más bien como, no estaba programado, un Ujú. poco más al azar, pero bueno, alguna vez incluso podría ayudarme, pero también lo mezclaba con suplementación, la creatina, aplicaba frío y caliente Sí. muchas veces como para silenciar un poco el dolor. Y me molestaba mucho porque no sabía por qué tenía que estar yo lesionado cuando pienso que me cuido e intento hacer bien las cosas. O sea, tu incertidumbre o tu rabia, ¿no? Que te generaba eso que me comentas es sobre todo porque tú decías, hostia, yo estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Supuestamente. Entiendo que a nivel técnico también mirabas de hacer bien las cosas, pero a pesar de eso, ¿no?
Era como, jo, tengo dolor, ¿no? Sí. Que había algo más que te generaba como frustración o sea, de esa situación en la que estabas viviendo en ese momento, que era lo que Mm, más... que fuese a peor en el futuro, sobre todo. Porque además, en el mundo de las artes marciales es común arrastrar lesiones o está dentro de la cultura, Ya, como estar en dolor. como normalizarlo, ¿no? Por el hecho de que Sí. lo ves en más gente. Hmm. Pues claro, entiendo que tú no querías ir en esa dirección de normalizar y, oye, tengo 10 y... pues soy joven, ¿no? Eres joven. Al final es como, hostia, ¿qué sentido tiene, ¿no? Tener dolor y que ser una persona más que lleva, que arrastra, ¿no? Esas lesiones. Básicamente. No estaba muy a gusto yo con ese pensamiento. Y ahora mismo, es decir, cómo ha sido el proceso, digamos, en sí, sin entrar en mucho detalle, pero cómo lo has sentido tú en estas 12 semanas que hemos estado trabajando juntos? ¿Cómo lo has sentido? Cuéntame. Pues hubo momentos, en Ujú, general ha sido con bajones y subidas. Eso ujú, es posiblemente por ser mi caso y por cómo soy yo. ujú. Pero sobre todo ahora en las últimas 4 semanas, diría que se ha mantenido de manera recta y ascendente y estoy Vale. muy cómodo así. Guay, guay. Entonces, ¿cómo estás ahora? Si antes, bueno, en base a lo que has comentado antes, qué diferencias estás notando ahora de cosas que vas pudiendo hacer o te van siendo más fáciles de hacer que antes no? Cuéntame, y por ejemplo, en el gimnasio. En el gimnasio la intensidad de los pesos o de los ejercicios, eso lo aprecio un montón. Estoy haciendo, por ejemplo, un ejercicio... He evitado pesos libres, estaba evitando, yo prefería máquinas o cables por tema de, bueno, es menos caos, ¿no? Ujú, Por es así más decirlo. estable, más controlado. Mm. Y ahora estoy volviendo a hacer bíceps con barra, muy Vale, cómodo y empujes, sobre todo era lo que más me molestaba. Estoy volviendo poco a poco. muy bien. Es una cosa pues que me pone muy feliz. Y sobre todo, un cambio que he notado, supongo que irá acompañado también, es a nivel postural. Que yo siempre he estado, aparte que tengo escoliosis, siempre he tenido así un poco, he estado encorvado, pues siempre me lo comentan. Pues ahora con lo que he aprendido, siento que estoy más alto o una posición más saludable. Vale, guay. Perfecto, eso es bueno, eso es positivo. Y por ejemplo, en qué otras situaciones tú has notado esas mejoras, digamos? En el día a día, por ejemplo, en el trabajo, cuando tengo que levantar o mover cajas, Vale, pues eso se aprecia. Siempre manteniendo la posición bien, y, y pues sin dolor, que es lo importante. sin duda, sin duda. Y ahí, o sea, la cosa es que comparativamente, o sea, si estabas a un 3 4 ahora mismo de media, o sea, normalmente puede aparecer alguna molestia o cómo estás de media de, de molestias. ¿Algu- ¿Alguna molestia puede aparecer? Sí, pero te digo que en general estoy en el cero, prácticamente 0,5. Mm. O sea que no es, aparte no es una molestia que te limite como antes, ¿no? Digamos, no es algo que digas, hostia, no, si No, hago esto, luego voy a estar resentido. no. Sí, lo que más me ha ayudado, Sí, cuenta. o siento yo que me ha ayudado, es hacer los ejercicios de tren superior en la posición. Eso siento que ha sido muy, muy bueno, muy, muy positivo y me ha ayudado mucho para el dolor de hombro. Cuenta un poco, sin entrar mucho en detalle, o sea, ¿qué lo diferencia, ¿no? Este enfoque de otras cosas que a lo mejor hayas podido ver. O sea, ¿cuál has notado que es esa diferencia? Ligado con esto que has comentado, porque al final va por ahí. Pues es como una técnica general, realmente, que la aplicas a todo y funciona, todo lo que es actividad. Claro, Y sorprende porque pues esta técnica tendría que ser lo estándar y no tener que aprenderlo o construirlo. sin duda. O sea, esa estrategia, ¿no? Postural
que nadie te enseña, ¿no? O te dicen justo lo contrario, te dicen hombros atrás, hombros abajo, ¿no? Te recomienda justo lo contrario. ¿Qué le dirías a esa persona bueno, que puede estar viendo esto y que aún puede que esté aquí? ¿Qué le dirías para que salga de la situación en donde está? Es decir, ¿qué le dirías que le pudiera servir a esa persona? Un consejo que le darías, que sería un poco tuyo del pasado, al final, esa persona que pueda estar en una situación parecida a como tú estabas. Pues que piense si lo necesita y que confíe en el proceso, sinceramente. Guay. Yo no lo dudé mucho, pero si tú crees que el dolor de hombro te está molestando o te está impidiendo cosas, pues recomendaría intentar solucionarlo. Porque ligado con esto, que antes lo hemos hablado un poco, pero ¿qué te animó a ti? Porque entiendo que había miedos, ¿no? Como en todo, ¿no? Cuando inicias algo nuevo, algo que nunca has probado, como es, pues eso, algo en otro formato, ¿no? Como es el online. ¿Qué te animó a ti a dar el paso a pesar del miedo o de la preocupación o del, hostia, ahí sí, ¿no? O sea, ¿qué te hizo decir, venga, voy a por ello? Eh... Uy, perdón un momento. No, no te preocupes. Nada. Pues realmente hacer deporte, quiero decir, hacer deporte a gusto. Aparte de las artes marciales, me encanta hacer escalada o me encanta hacer cualquier otra actividad y yo mismo quiero hacer estudios relacionados. Y entonces no me podía permitir tener este lastre y era como mi motivación principal. O sea, como invertir en ti, ¿no? Que lo habíamos hablado, como invertir en ti mismo para eh, que dejara de ser una preocupación ahí como había estado siendo, ¿no? Claro. ¿Algo más así que quieras añadir? Edwin, algo así que no te haya preguntado y que sientas que es importante que conozca a la persona. Si es que no, no pasa nada, ¿eh? Mm, no, siento que no, siento que todo lo importante o todo lo de valor me ha quedado bastante claro. Perfecto. Pues, Edwin, muchísimas gracias A ti, por tu testimonio. Seguro que le sirve a la persona que nos pueda estar viendo para tener esa fe y esperanza de que realmente el dolor no tiene que ser para siempre y que se puede volver a hacer deporte, ¿no? Como tú estás haciendo, cada vez mejor, ¿no? Sin esa limitación en el hombro. Y nada más, muchísimas gracias.